todos. Vamos a dar inicio que justamente comentaba Omar a propósito del día, la conmemoración del 13 de enero de la lucha contra la cuestión de la depresión, que hablar de depresión es un tema muy extenso, pero hoy justo lo vamos a enfocar a los profesionales de la salud, enfocado pues a lo que vivimos en Medical Expo y cómo afrontarla. Y existen muchos mitos y realidades acerca de esto y poco a poco con la información que se va a ir presentando el día de hoy, esperemos que se vayan aclarando. Recuerden que pues en la mensajería pueden dejar dudas o comentarios que al final podremos pues de alguna manera responder, ¿sale? Y hablar de depresión pues es justamente hablar de qué es la depresión. Y la depresión pues hoy en día la utilizamos como un modismo, porque de repente yo me puedo levantar el día de hoy sintiéndome triste y si alguien me pregunta, Gaby, ¿cómo estás? Puedo decir, me siento depre. Y es una cuestión que después de la pandemia, pues tuvo un impacto mayor. Y justamente por esto lo vamos a enfocar a los profesionales del área de la salud, porque justo durante la pandemia, pues fueron la primera línea de atención a toda la población que vivimos en algún momento una situación en cuanto a COVID. Pero de manera regular, en el área de la atención de la salud, que pues abarca diferentes áreas y especialidades como es medicina, médicos, paramédicos, odontólogos y demás, pues tratamos con seres humanos. Y el simple hecho de tratar con un ser humano implica darle una atención y luego como seres humanos con los médicos, especialistas, enfermeras, paramédicos y demás, de repente podemos hacer clic y podemos hablar de cómo nos sentimos. Y entonces el profesional del área de la salud con su profesión escucha muchas situaciones en el ser humano, necesidades, y aparte atiende necesidades físicas. Y después de la pandemia y durante la pandemia, pues se vivieron situaciones muy complejas para los profesionales, sobre todo en la primera línea de atención. De alguna manera, la depresión ha sido pues un problema y sigue siendo de salud pública. Y hoy vamos a abordar un poco para identificar y lo que me gustaría que el día de hoy todos los que nos acompañan puedan identificar primeramente si en algún momento me he sentido deprimido, porque una cosa es el estado de ánimo. ¿Y a qué me refiero con estado de ánimo antes de entrar a qué es depresión? El estado de ánimo es un estado regular del ser humano. Por ejemplo, tiene que ver como con la actitud o las emociones y sentimientos que yo al levantarme hoy puedo sentirme triste. Y la tristeza pues es pasajera. Hay situaciones que al hecho de yo levantarme y ver un día nublado puedo decir, ay, hoy me siento un poco triste, como que este clima me pone así. Y entonces esas situaciones externas o pensamientos o recuerdos que vienen a mí, pues generan emociones. Y entonces yo puedo sentir mi estado de ánimo triste durante el día de hoy o varios días, pero luego pasa, hay situaciones que me hacen sentir felicidad y otras situaciones más, ¿no? Otras emociones que tiene el ser humano. Entonces el estado de ánimo es una actitud o esos sentimientos que yo puedo tener durante mis días a días. Y va cambiando, ¿no? Por las situaciones que voy viviendo. Pero hablar de depresión es hablar de que ese estado de ánimo puede ser todo el tiempo triste. Y es una característica que vamos a ver pues más adelante. Entonces, la depresión es un trastorno mental caracterizado justamente por un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza. Es decir, que todo el tiempo yo me siento triste, no le hallo un sentido a la vida, a lo que hago, simplemente el hecho de despertar y tenerme que levantar de la cama, puedo decir, oh, qué flojera me da y qué pereza y no quiero moverme. ¿Para qué me levanto? Para levantarme para arreglarme, para ir a trabajar, si ya ni siquiera me siento cómodo o cómoda, para tener que comer si ni siquiera tengo hambre. Prefiero dormir. Y entonces puedo llegar a pensar que prefiero dormir para no conectar pues con mi entorno. Entonces, esta es una característica principal de la depresión y se asocia a alteraciones de comportamiento y la actividad de pensamiento. ¿Qué es esto? Las emociones detonan una respuesta física y por tanto de pensamiento
y de conducta. Yo me puedo sentir hoy triste, yo Gaby me levanto triste y no tengo ganas de hacer nada. Y si ya llevo días sintiéndome así, sin ninguna motivación, entonces mis pensamientos pues van a estar alrededor de la tristeza. Esos sentimientos persistentes, esos pensamientos persistentes de que no vale nada, no valgo nada, ¿para qué lo hago? Mucha ansiedad. Y entonces mi conducta es, y se nota físicamente en mi lenguaje corporal, que me siento triste. De hecho, nosotros no necesitamos ser especialistas para identificar, por ejemplo, pues que una persona está triste. Yo entre mis compañeros, mi pareja o los hijos o la familia, puedo decir, su lenguaje corporal me dice algo y no necesito ser especialista. Y nosotros, cuando estamos depresivos, pues lanzamos como ciertas señales que de repente no nos damos cuenta de que las estamos viviendo. Y justamente el profesional de la salud vive con situaciones que en su profesión son muy estresantes y el estrés es un factor que puede generar o desarrollar depresión. Pero vamos a hablar un poco más para especificar algunos puntos importantes y que les decía, el objetivo de esta charla es que comencemos a identificar y que chequemos cómo me encuentro hoy o en algún momento me sentí así y esto persiste. Si es así, entonces vamos a ver cómo afrontar estas situaciones, qué necesito hacer, cómo pasar a la acción. Porque lo importante de esta información no es solo, pues me explicaron qué es depresión, cuáles son los síntomas que puedo tener y qué hacer. Pero ¿y cómo paso a la acción con esta información? La información es poder, pero cuando la utilizamos de una manera adecuada. Bien. ¿Qué puedo yo identificar o cómo identifico que tengo depresión? Estos son algunos de los síntomas que yo puedo haber tenido y que la variación de estos síntomas es lo que me va a llevar a mí a ser consciente de que puedo estar en este momento teniendo algún episodio de depresión, porque el tiempo es un factor importante que como psicólogos pues tenemos que atender. El tiempo es importante para poder determinar que una persona puede tener depresión. Y eso es el listado de los síntomas. Pérdida de energía, me puedo sentir cansada todo el tiempo, que hasta mover el brazo me cansa. Cambios en el apetito, es decir, mis hábitos cotidianos van cambiando y puedo tener hambre en exceso y entonces me sacio de esas calorías y de esas comidas chatarra porque es lo que en ese momento me hace sentir bien, o simplemente ni siquiera tengo ánimos de comer o pienso, ¿para qué como? Me va a cansar comer o voy a ir al baño y voy a hacer esto, y así se va como ese pensamiento catastrófico cuando estamos deprimidos. Necesidad de dormir más o menos de lo que normalmente dormimos. Ansiedad, disminución de la concentración. No puedo concentrarme en nada, ni siquiera como en comer, porque ya estoy pensando, mis pensamientos me llevan a la cuestión catastrófica y estoy comiendo y de repente, ¿qué estaba haciendo? Y entonces volver o concentrarme en lo que estaba haciendo se me puede dificultar. Indecisión, y ese es un factor importante. Ni siquiera me interesa tomar una decisión porque no quiero hacer nada. La inquietud, sentimientos de culpa o inutilidad, la desesperanza, pérdida de interés en las actividades que yo hacía, que me causaban felicidad o alegría. Y ese es otro factor importante. Yo en mi día a día, Gaby, puedo decir, socializar con mis compañeros de trabajo me encantaba, pero ahora lo veo como de, tengo que hablar, tengo que verlos, tengo que ir a una reunión, tengo que levantarme para bañarme e irme a trabajar, tengo que socializar con las personas que están en mi casa, con mi familia que tanto me gustaba estar. Ya no me interesa ir a hacer actividad física, ya no me interesa tener una pareja, ¿para qué? Qué cansado. No vale la pena. Y los pensamientos de autolesión o incluso de ideación suicida, que es algo común, pero no normal. Y aquí es un punto importante. El profesional del área de salud puede de manera común sentir momentos de tristeza, estado de ánimo, de cansancio y demás, pero no es normal. Es decir, no normalicemos una cuestión de depresión.
la estamos normalizando de alguna manera en la cuestión del lenguaje que utilizamos. Esto es, estoy deprimido o estoy depre porque me siento triste y yo creo entonces que estoy depre, pero lo utilizo en un lenguaje y eso es algo normalizado en ciertas generaciones al día de hoy. Pero no normalicemos que tenga alguno de estos síntomas o varios y entonces los deje pasar porque piense yo que es normal esta situación. Entonces, en el profesional del área de la salud, por la profesión que ya implica para ellos, es común tener algunas situaciones así derivadas del estrés que conlleva su profesión, pero no es normal que yo durante cierto tiempo siga con estos parámetros y es ahí donde pues vienen algunas recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud comenta en los estudios que ha hecho que la depresión es la segunda causa más común de incapacidad. Y estos estudios fueron anteriores, pero si hacemos nuevos estudios a partir de la cuestión de la pandemia, estos índices van a aumentar. Se prevé que en el 2030 las personas vamos a tener más depresión, vamos a ser depresivas por esos estudios que se han realizado. Y como hemos hablado, es un problema de salud pública, porque no hay tanta inversión en la cuestión de la salud mental, no hay tanta prevención, la adaptación a las situaciones que tenemos, pero algo muy importante es, ¿qué hago yo, Gaby, de manera individual? ¿Qué hacen ustedes? Y esto es hacer como ese análisis, ¿qué hago yo de manera personal para cuidarme? ¿Cómo hago para protegerme y prever cualquier situación? Y entonces sí es un problema de salud pública, pero debemos de voltearnos a ver. ¿Qué necesito hacer yo de manera personal? Pues para afrontar estas situaciones de la vida cotidiana que de alguna manera pueden representar a largo plazo o mediano plazo una enfermedad como la depresión. Hay algunos estudios que se han realizado en el personal de la salud de 11 países de América Latina que presentaban altas tasas de síntomas depresivos, pensamientos suicidas y malestares psicológicos. Y según el estudio liderado por la Universidad de Chile y Columbia, con la colaboración de la OPS, mencionaban que esto se está volviendo un problema para el área de la salud, para los profesionales del área de la salud. Y entonces es aquí un foco rojo, un foco de atención que pues debemos voltear a ver. Ya se han hecho estudios y ya sabemos que va a ser una situación que en el 2030 nos va a afectar a la mayoría de la población. Pero entonces, ¿qué tengo que comenzar a hacer? Esto es utilizar estos recursos que yo pueda tener para enfrentar esta situación. Y entonces se muestran los resultados que el 14.7 al 22% del personal entrevistado en el 2020 presentó síntomas de sospechas de episodios depresivos. Podemos tener episodios depresivos, pero si esto es constante, entonces estamos hablando que hay que revisar qué está sucediendo y que probablemente ya no es solo un episodio, sino se volvió un trastorno depresivo que hay varios y que se necesitaría revisar por un profesional. Del 5 y 15% tuvieron alguna ideación o pensamiento suicida. Entonces estamos hablando que esta situación es alarmante. Pero entonces, como mencionaba, no solo es alarmarnos o preocuparnos, sino cómo paso a la acción, qué necesito hacer, pero es decidirnos y de repente, pues podemos presionarnos. Yo les puedo presentar mucha información y entonces comenzamos a pensar, tengo esto, esto y esto, pero solo me quedo con eso, es, ¿qué hago entonces? ¿Cómo dirijo esta parte? ¿Cómo busco ayuda? Porque puedo saber que me pueden dar ayuda. Hay lugares que me pueden ayudar, pero ¿cómo lo busco? Y muchas veces asimilar que necesito esa ayuda es complicado. Bien, después de 2 años de pandemia, pues muchos trabajadores de esta área de la salud siguen sin recibir el apoyo y muchos otros lo recibieron porque lo buscaron. Es decir, que sigue siendo un problema de salud pública. La inversión en las instituciones, en los hospitales, asociaciones, en cuanto a la salud mental del colaborador. Aquí entra una parte importante que es la norma 035, donde nos habla de los riesgos psicosociales.
Y entonces ya no es como que solo yo, Gaby, busque esa ayuda, sino qué pasa en las empresas, en las instituciones, qué estamos haciendo con esta norma, cómo estamos abordando estas necesidades de los colaboradores, cómo se está abordando desde la cuestión de la cuestión política, de la inversión del presupuesto para la cuestión de la salud mental, cómo estamos transitando la vida como seres humanos con estas necesidades, con estas heridas, estos traumas, y que muchas veces no tenemos esa orientación o esa atención primaria que es necesaria para entonces tener una derivación secundaria importante. ¿Y a qué me refiero con la atención primaria? Pues esta detección de estas situaciones de alarma y cómo atender en esta primera instancia estas necesidades y cómo derivarlas o canalizarlas a la atención profesional adecuada. Bien, causas de la depresión. Está asociada, sí, a algunas enfermedades y aquí es importante que entonces en este análisis que podamos hacer personal identifiquemos. Al día de hoy, yo, Gaby, ustedes, ¿padecemos alguna enfermedad orgánica? ¿Alguna enfermedad neurológica? Porque probablemente entonces ahí estamos hablando que estos síntomas se derivan de alguna enfermedad orgánica o neurológica que ya tengo detectada. Pero si no, entonces hay que hacer una revisión. Y también la depresión tiene que ver con cambios biológicos, hormonales o alteraciones de los neurotransmisores. La depresión es un cambio en la química cerebral, porque estos neurotransmisores que son la serotonina, por ejemplo, la dopamina, pues no se producen en la manera regular y entonces muchas veces necesitamos este estímulo aparte con ciertos medicamentos, pues para que se regule la parte cerebral. Entonces, hablar de depresión es hablar de sí situaciones emocionales, pero también hablar de la parte neurológica. Mi cerebro ya no está produciendo en la misma cantidad y la misma dopamina de repente lo que genero lo absorbe y entonces no manda las señales. ¿Y qué necesitamos en estos casos, en algunos? Pues también otro tipo de ayuda como es pues derivarse a psiquiatría y no solo a la cuestión psicológica, es trabajar las dos partes. Estigmatizamos la ayuda psicológica o la cuestión de ir a medicación con algún psiquiatra porque creemos que es estar locos, estar enfermos y cómo, para qué lo medican y luego anda medicado y parece que está dormido o dormida. Pero es necesario por eso una revisión específica profesional para determinar qué necesito y si es necesario derivarme al área psiquiátrica y no tenerle miedo a esta parte. Como psicólogos, yo siendo psicóloga, sé que no puedo medicar a ningún paciente porque no me toca esa parte. Para eso yo como psicóloga pues puedo hacer una derivación. Pero en un momento más vamos a hablar de esta parte. También tiene que ver pues con algunos componentes genéticos, pero algo importante aquí y que lo vamos a enfocar a los profesionales del área de la salud es las circunstancias estresantes que vivimos en el día a día. ¿Y qué pasa con el estrés? Que este es un tema aparte, pero que se relaciona con, y digo tema aparte porque es un tema tan extenso que podríamos abordar más adelante en otro webinar. Las situaciones de la vida cotidiana nos generan estrés. Pero ¿qué pasa con esta situación? Las voy acumulando hasta un punto en que mi cuerpo y mi mente dicen ya no puedo y entonces detona en muchas situaciones, muchas consecuencias y una de ellas puede ser la depresión. El estrés lo vivimos en el día a día y el estrés laboral que sufren los profesionales del área de la salud está a la orden del día porque su misma profesión así es, ¿no? Es una situación estresante en su día a día porque primero atendemos seres humanos. En segunda instancia, vivimos el proceso de muerte de alguno de nuestros pacientes. Tenemos pacientes que han sido víctimas de violencia, de abusos, y somos seres humanos aparte, ¿no? El ser humano trae pues toda su historia de vida, toda su carga genética y estos recursos para afrontar las situaciones de la vida cotidiana, más unimos la parte del factor laboral, del perfil que tenemos profesional y entonces si yo como profesional del área de la salud en general no me cuido y me protejo,
esto me va a comer, es decir, el estrés va a ir aumentando, se va a ir acumulando y entonces voy a tener afectaciones en mi persona, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional y entonces las afectaciones ya no solo son a nivel físico, sino también a nivel en mi salud mental, en la cuestión de algún trastorno mental que pueda ser causado por estas situaciones estresantes que solo de repente acumulamos y estamos tan cansados y vamos solo acumulando y cargando y luego nos saturamos de actividades, de cosas, de pensamientos que a veces no sabemos qué hacer con todo esto. Y entonces traemos todo ahí y es una olla de presión que en algún momento va a salir. Entonces, estos factores hay que revisar por un profesional cuáles de estos son los que están incidiendo en estas situaciones que estamos viviendo, en estos episodios depresivos que puedo estar teniendo para entonces saber cómo guiar a este paciente y qué necesita hacer. Y bueno, aprender a cuidar a otros es aprender a cuidarme primero yo. ¿Cómo cuido a los demás? Cuidándome a mí. El cambio empieza por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Pues voltearnos a ver. Yo les decía, ¿qué de esto me checa? Y entonces, ¿qué debo de hacer ahora? En las instituciones o en los hospitales, en las empresas, debe haber apoyos, sí, pero ¿qué pasa si no los tengo? Pues entonces busco qué hacer. Los seres humanos tenemos recursos de afrontamiento y estos recursos tienen que ver conmigo. ¿Cómo me cuido? El aspecto físico, el aspecto mental o emocional y el aspecto social. Es decir, nosotros como seres humanos a lo largo de la vida, por las experiencias, las vivencias que vamos teniendo, el núcleo familiar y demás, pues vamos adquiriendo estos recursos para afrontar situaciones de la vida cotidiana. Pero muchas veces estos recursos que tenemos para afrontar las situaciones de la vida cotidiana, hay momentos en que ya no me son útiles o puede ser que ni siquiera sé que tengo esos recursos. ¿Y a qué me refiero con recursos? En el aspecto físico, algo muy, muy importante es el descanso. Entonces es cómo me cuido físicamente y no solo en mi aspecto físico, decir, pues hago actividad física, como balanceado, me hidrato adecuadamente, voy a revisiones periódicas, no solo cuando ya no soporto el dolor de cabeza mientras me empastillaba y entonces cuando ya no soporto voy y me dice el médico, tienes migraña. Pero ¿cómo tengo migraña si apenas me empezó el dolor? Pero el cuerpo nos manda señales, la mente nos manda señales y nos dice, oye, ponme atención, hay algo que aquí no está bien y entonces empieza el dolor. Pero como nos tenemos la cultura de automedicarnos y vamos cuando ya no es soportable, ya necesito el apoyo, entonces es cuando vamos y nos damos cuenta que ya hay una afección mayor. Y entonces, si nosotros previéramos y cuidáramos esta parte de hacer revisiones cuando las requerimos, pero también cuando no, es decir, periódicamente me voy a hacer mis análisis, revisiones, etcétera, podemos prever situaciones. Pero un factor importante en los cuidados físicos y mentales o emocionales es el descanso. Los seres humanos necesitamos descansar porque en el periodo de descanso, que es las horas de sueño, y que muchas veces puedo pensar, no tengo 8 horas para dormir, tengo 5. Bueno, ¿y qué hago para descansar? Y esto tiene que ver con qué ritual hago previo para descansar. Los rituales que tenemos como seres humanos para el cuidado físico y emocional son importantes, sobre todo en la cuestión del descanso durante el periodo de sueño, que es qué hago antes. Si como mucho y luego estoy con los dispositivos, alargo mucho el proceso de sueño y digo, ay, no, es que ahorita no me puedo dormir temprano, pero me levanto y siento que no dormí nada, que solo cerré los ojos y los abro. Si estoy con muchos pensamientos, pero estoy todo el tiempo ocupada, negando esos pensamientos o quitándolos a un lado y sobresaturándome para no pensar o no sentir esto que está sucediendo, son rituales que de repente tenemos previos a dormir y entonces me acuesto y de repente abro los ojos y digo, ya me tengo que levantar y ni siquiera siento que me recuperé. Entonces es importante voltearnos a ver en estos hábitos que tenemos en la cuestión física y emocional.
En el aspecto físico es estos recursos de el descanso, la hidratación, la alimentación, cómo me cuido físicamente, si hago actividad física, cambiar un poco estos hábitos. Y entonces el ser humano necesita esos cuidados físicos, pero también muy importante los emocionales o en nuestra salud mental. Es decir, reconozco mis emociones, me conozco a mí misma, sé mis límites, cómo estas emociones las puedo desplazar, soy capaz de regular esto que siento, qué hago con esas emociones, si tengo algún malestar, también voy al psicólogo o me espero hasta que ya no puedo más con ello. Es igual que el médico ir con un psicólogo, no es hasta que ya no aguante. Puedo yo decir, hoy tengo como esa espinita de ver qué pasa si voy al psicólogo, pues ve al psicólogo, ve al médico, si se estoy sintiendo algo, antes de voy al médico. Es prevenir y voltearnos a ver. Es dedicarnos y regalarnos ese tiempo, porque al final el sueño es para ti, es la reparación para ti, para tu cuerpo, y es lo que tenemos, es esta parte, lo que nos mantiene y nos sostiene. Y otro aspecto muy importante es lo social como recurso para afrontar. Es decir, los recursos sociales son esas redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Si yo, Gaby, tengo un problema, tengo una necesidad, quiero ser escuchada por alguien de confianza, yo puedo pensar en este momento en mi pareja. Esa es mi red de apoyo tal vez principal en ciertos problemas. Puedo pensar mis padres. Estas son mis redes de apoyo en ciertas situaciones. El ser humano requiere de esas redes de apoyo para salir de ciertas situaciones. Entonces, estas redes de apoyo tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué redes de apoyo tengo? Yo te invito a que el día de hoy, después de esto, en el día que puedas, a partir de esta información, comiences a evaluar tus recursos físicos, y si hay algunos que consideres que no tienes, pues hay que comenzar por un paso a la vez. No nos saturemos. Si después de terminar esta sesión de webinar pienso, oye, dijeron que los recursos de afrontamiento, redes de apoyo, ¿cuáles tengo? No, no tengo, tengo que buscar más redes de apoyo, no puedo estar sola en todas las situaciones de mi vida. Oye, pues me dijeron que tengo que cuidar mi salud mental, deja esa cosita ahorita con el psicólogo, déjame ver si necesito atención médica, nutricional, y luego tengo que pues hacer más por mi cuerpo, y mañana voy a comer frutas y verduras y tomar más agua. Puedo saturarme también de esas actividades que van a ser beneficiosas de esas conductas adaptativas que tiene el ser humano de cuidarse, pero yo te invito a que sea un paso a la vez, porque esa saturación puede generar una pues pérdida de la continuidad en estas actividades que yo puedo hacer. Yo siempre los invito a vamos evaluando, vamos viendo qué cosas sí puedes iniciar en qué momento, y vamos haciendo un plan para ver de estos recursos, primero analizar qué tengo y por dónde te gustaría iniciar para reforzar estos recursos para afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Y entonces tenemos que evaluar, ¿no? Analizar, evaluar y comenzar un paso a la vez con el autocuidado. Y este autocuidado tiene que ver con otro factor que es el autoconocimiento. ¿Cómo analizo y tengo que conocerme y saber qué sí tengo, qué no y qué me hace falta en este momento para entonces comenzar con el autocuidado? A continuación te voy a dar unas recomendaciones que pueden ser muchísimas más, pero estas enfocadas al personal del área de la salud y a la población en general, porque la depresión es una situación generalizada en la población en todo el mundo. Y pues vamos iniciando un paso a la vez, como les mencionaba. Lo primero es identificar las señales o sospechas. De la información que tú pudiste recibir breve el día de hoy, de la información que puedas ver el día de hoy en redes sociales, porque pues es el día alusivo de la lucha contra la depresión, de la información que te pueda compartir en privado, de la que puedas leer, lo importante es pues comenzar a utilizarla, y lo importante es identificar en este momento si tengo alguna sospecha de todas estas situaciones o síntomas que se dijeron, los estoy viviendo o estoy al lado de una persona que probablemente está viviendo esta situación. ¿Qué seguiría después de identificar? Consultar a un profesional del área de la salud. Busca un terapeuta, un psicólogo o psicóloga. Hay muchos enfoques, hay muchos tipos de terapia, pero lo importante es buscar a un profesional. ¿Puedes ir a un neurólogo? Sí.
puedes ir a un psicólogo también, te van a derivar. Del área médica te puede derivar al área psicológica o viceversa, pero también a psiquiatría si es necesario. Y no estigmaticemos, recordemos que la depresión son por factores orgánicos, neurológicos, pero también situaciones estresantes. ¿Cómo afronto estas situaciones de mi vida cotidiana? ¿Con qué recursos los enfrento? Y entonces tengo que revisar todas estas esferas y ver dónde está esta situación y comenzar a trabajar en ello. Y como hay un cambio en la química cerebral, la medicación en algunas personas y situaciones es necesaria. Otra recomendación es realizar actividades que te gustaban. Yo siempre cuando tenemos algún taller en relación a esto o alguna sesión de asesoría psicológica, les hago una pregunta y les pido que evoquen a su niñez, pero los momentos felices. Y yo te diría hoy, piensa en ese momento, cuando eras niño, qué cosas te gustaba hacer y que te hacían muy feliz. Y entonces retoma una de esas actividades. Y surgen situaciones muy padres en esta interacción, porque yo puedo pensar, Gaby, me encantaba andar en bicicleta. Y entonces si eso te encantaba, lo haces hoy en día, no lo dejé de hacer, no sé por qué. Comienza a retomarlo nuevamente, seamos como esos niños que esas situaciones tan pequeñas nos hacían felices y entonces comencemos a de manera natural segregar esa serotonina y estos neurotransmisores que son necesarios para la química cerebral. Sí, necesito probablemente ayuda psiquiátrica, pero ¿y qué pasa con mis emociones? ¿Cómo le doy a mi cuerpo de manera natural esto que necesita? Pues hago estas cosas que me hacían feliz. Puedo pensar en un recuerdo de mi infancia y decir, me encantaba reunirme con la familia, me encantaban las fiestas familiares. Y probablemente hoy no tenga todos esos familiares, pero sí algunos. Y entonces hay que buscar estas situaciones, estas acciones, estos recuerdos que me hacían feliz. Esto que me gustaba antes, voy retomándolo. Cuando una persona está en depresión, probablemente no podemos ver esta parte que nos hacía feliz, pero hay que indagar y hay que comenzar con pequeñas acciones, pequeños pasos de estas cosas que me hacían sentir bien y de no dejar de realizar al menos alguna. Algo importante, mantenerte en contacto con tus redes de apoyo. No estás solo, no estás sola y siempre piensa en con quién puedo acercarme. Si yo no quiero ir al psicólogo en este momento, no me siento preparada para esa atención, está bien. Si hay señales de alarma, te diría, ve inmediatamente. Si no, está bien. Date tu tiempo, date tu espacio, tu momento tiene que llegar, lo tienes que buscar porque es necesario, pero hablar de repente con estas personas que son mi red de apoyo es importantísimo, porque no estamos solos, puede ser familia, amigos, compañeros, la pareja, hay instancias de atención que te puedo brindar más información al terminar que te pueden apoyar. Hacer ejercicio, alguna actividad con solo el hecho de salir y caminar, que te dé el sol, las vitaminas que te puede dar, despejar tu mente, es decir, siempre hacer algo que te ha gustado, algo que te relaje, que te desconecte de pensamientos y que te haga concentrarte en cómo te sientes haciendo esta actividad. Mantener hábitos regulares de alimentación, de sueño, de hidratación. Si antes hacía actividad física, hoy no me siento capaz de hacer al 100, pero pues por algo puedo iniciar, caminar. Comenzar a hacer el plan para cuando sí lo vaya a hacer, con algo podemos iniciar. Evitar o eliminar alguna ingesta de alcohol, de algunas sustancias psicoactivas, porque en este momento no me van a ayudar, porque ¿qué puede pasar? Como estoy viviendo una situación emocional compleja, entonces puedo agarrarme solo de esta situación de este vicio y que los vicios no solo son una sustancia psicoactiva o alcohol o tabaco, sino las cosas que hacemos impulsivamente o de dónde nos agarramos de un hábito que no es saludable. Y entonces me puedo agarrar de ahí y ahí me voy a mantener. Y entonces entra esta parte de, bueno, me hace no sentir, pero entonces de manera natural hay actividades pequeñas que puedo hacer para sentirme mejor. Y
Si tenemos algún pensamiento o ideación suicida, pues buscar ayuda inmediatamente. ¿Qué tenemos que comenzar a hacer? Modificación de hábitos y de pensamientos. Pero si yo considero que solo o sola no puedo con esto, busquemos ayuda. En los profesionales del área de la salud, podemos buscar ayuda en mi espacio de trabajo. Si hay un psicólogo o psicóloga, área de atención, puedo buscar ayuda. El primer paso es identificar y buscar ayuda. Eso es lo importante aquí. No estamos solos, podemos tener mayor información. Muchas veces podemos tener miedo al qué van a decir porque soy una persona depresiva o no quiero aceptarlo. Y está bien, es parte del proceso, no pasa nada. Pero podemos buscar con quién hablar del tema. Alguien que me escuche y me oriente y me acompañe sobre todo en este proceso. Y entonces, recapitulando, el profesional del área de la salud, pues su profesión en sí ya es de por sí compleja porque tiene mucha responsabilidad, porque tratamos con la vida del ser humano. ¿Qué pasa con mi vida? Entonces es revisar cómo estoy en mi vida, cómo estoy en esos recursos, cómo me siento al día de hoy y entender que es parte de mi proceso profesional vivir estas situaciones. Por eso es como blindarnos, protegernos, cuidarnos y voltearnos a ver para comenzar a trabajar en lo que necesitemos un paso a la vez. Para entonces yo cuidándome, dar una buena atención a esos pacientes o usuarios que puedo llegar a tener. Bueno, pues si tienen alguna duda, si sienten que necesitan ese apoyo, no duden en contactarnos. Yo les dejo aquí el número para mensajes de WhatsApp o la red social que se actualizó para brindar un mejor servicio. Es CIO Innovación Educativa o mi número 3314-412979. Soy la psicóloga Gaby Cervantes. Muchas gracias por su tiempo, por haberse dado este espacio. Y algo que me gustaría concluir es que por algo estamos aquí, porque nos llamó la atención, porque quiero escuchar a ver qué dice, porque me dio la espinita, pero por algo estamos aquí y entonces podemos estar viviendo un proceso de una situación complicada en la salud mental o podemos tener alrededor a alguien que necesite nuestro apoyo. No dudemos en brindarlo o no dudemos en buscar esa ayuda. Muchas gracias, Omar. Adelante, podemos iniciar con la sesión de preguntas. Muchas gracias, Gaby. Fue un tema muy interesante. Te envían muchas felicitaciones de diferentes estados de la República. Incluso el día de hoy tuvimos escuchando, viendo nuestro tema, gente de Paraguay. Entonces, un saludo hasta Paraguay. Saludos a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo de toda la República Mexicana, incluso gente que iba manejando, estuvo escuchando el tema. Pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Susana Velázquez nos tiene 3 preguntas muy interesantes. Iniciamos en cómo regular las actividades para tener espacios de descanso mental, no solo de sueño. Bien, aquí lo importante es justo evaluar mis hábitos, qué hago en mi día a día y muchas veces en esta actividad que podemos comenzar a hacer, nos vemos saturados de actividades, pero aparte del análisis de las actividades es aprender a priorizar estas actividades. Si yo veo que hay actividades que me conllevan mucho tiempo y entonces no veo un hueco, un espacio para darme tiempo para hacer algo relajante, vamos priorizando y reacomodando estas actividades. La prioridad siempre debes de ser tú. Y entonces, ¿cómo le hago? Puedes buscar ayuda profesional o hay talleres que te pueden ayudar a esto, pero de manera personal comienza a revisar, haz una lista de todo lo que haces en tu día a día. Después comienza a priorizar qué actividades son importantes que no puedo dejar de hacer, como pues descanso, comer, que eso ya estás ayudando a priorizar en ti, ¿no? Que la actividad laboral y demás, pero después, ¿qué momento sí puedo cambiar o actividades para darme un tiempo para mí? Y es priorizar en ti. Yo te pediría en general que te regales 10 a 20 minutos al día. Con esos minutos que son pocos para 24 horas que tienes para ti, con 10, 20 minutos que te regales haciendo algo que te guste o no haciendo nada incluso, pues ya estás abonando a tu salud física y mental. Gracias, Gaby. También nos pregunta, ¿qué estrategias nos recomendaría para poder tener rituales sanos para descansar? Bien, ¿qué estrategias? Hay que revisar al menos 2 horas antes de dormir.
¿Qué hago? Y hay que también hacer un análisis. Vamos escribiéndolo. Si no me gusta escribir, lo puedo ir grabando, lo puedo poner en mi teléfono o mentalizando. ¿Qué hago antes de dormir? Como en exceso, primer punto, entonces le bajo un poco al alimento o como 2 horas antes de acostarme a dormir, porque también eso implica que mi sueño no sea tan regular porque el sistema digestivo pues está activo. Otra es pues la ingesta de azúcares. Eso va a ser pues esa actividad. La otra es que estamos con los dispositivos antes de dormir y ¿qué pasa? Mi cerebro interpreta la luz del aparato electrónico, sea cual sea, como vigilia. Y entonces, cuando yo me voy a dormir, pues el cerebro está despierto, está en alerta, porque le mando señales confusas. Es de noche, pero la luz amarilla me dice, no, no es de noche, por ejemplo, ¿no? O si antes de dormir puedo hacer a lo mejor unas anotaciones, un diario emocional, cómo me fue en mi día, anoto todas mis preocupaciones pendientes, en lugar de un café me tomo un té, en lugar de comer mucho, varío y entonces como antes es revisar justo qué hago 2 horas antes al menos y entonces comenzar a hacer un pequeño cambio para entonces generar un mejor ritual antes de dormir, poner música relajante, aromaterapia, algo súper importante en el dormir es el espacio donde lo hago. Les puedo dar recomendaciones, pero podemos tener esos recursos nada más, una cama y listo, pues con eso. Si me gusta que no haya mucha luz, pues pongo algo oscuro, una tela al menos si no tengo una cortina. Puedo poner aromaterapia, música, hablar con alguien antes de dormir, programar alguna meditación, alguna desactivación muscular progresiva. Igual les puedo dar más recomendaciones por WhatsApp. Muchas gracias, Gaby. Adelante. Ahora, nos pregunta Virginia González. Buen día, ¿qué sugerencias puede darnos para los trabajadores de la salud que tenemos turno nocturno y no podemos cambiarlo? Bien, es una pregunta interesante. No podemos cambiar ese ciclo y hay muchas alteraciones, pero sí podemos hacer algunas adecuaciones que si yo de noche trabajo en la mañana, pues a ingerir algún alimento y programar un espacio cómodo para poder dormir. Es al inicio complicado, pero si ya estás habituada a ese cambio de horario, pues hay que buscar espacios para descanso adecuado para dormir y que mi ciclo de sueño pues lo adapte yo a mi día y no a lo que normalmente hacemos como seres humanos, que es por la noche. La cuestión de la alimentación es importante, pero sobre todo una actividad que me desconecte al 100% del trabajo, que no me vaya pensando en el camino o esté acostada y solo puede dormir 2, 3 horas, porque pasa mucho que cuando trabajamos de noche el ciclo de sueño es muy interrumpido, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Duermo 2 horas, me levanto y como algo, hago una actividad, me duermo otra vez tanto tiempo, el caso es descansar y acomodar estos procesos de sueño. Adelante. Muchas gracias. Ahora nos pregunta María Elena Binar, ¿qué puedo hacer para seguir durmiendo después de que despierto a las 2 o 3 de la mañana y ya no puedo dormir? Muy interesante. Algo importante aquí es recalcar que pues han hecho estudios últimamente acerca del ciclo del sueño. Cada que llegamos a cierta etapa de vida va cambiando y es normal que llegue como a un ciclo, se interrumpe y despertamos. ¿Qué te sugiero hacer? Normalmente es como 1 hora aproximada o más. Los que lo han vivido así lo afirmarán. Hacer algo. En ese momento estamos como dando vueltas y cierras los ojos, me tengo que dormir y te obligas y no puedes, pero ya llega un momento en que ni siquiera sentiste y te dormiste, pero es un periodo largo y se nos hace eterno. ¿Qué te sugiero? Pon música relajante, levántate y escribe si estabas soñando algo, traes alguna inquietud mental, levántate y haz alguna actividad y vuelve a retomar el ciclo de sueño, porque en realidad ese tiempo pues vamos a estar ahí acostados. O si estás acostada y no puedes dormirte en ese momento, comienza a hacer algún análisis, pensar en algo positivo y si no, anotarlo. ¿Sí? ¿Listo? Bien, Gaby, gracias. Nos pregunta José Jesús Correa, ¿qué libro nos sugiere para obtener más conocimientos?
Hay muchísimos y me gustaría si me puedes mandar un mensajito para especificar alguno, porque yo te puedo dar algún texto de la depresión, pero probablemente haya algunas otras lecturas más específicas que te pueden ayudar dependiendo la necesidad que tengas y me gustaría darlo más personalizado ese enfoque de la lectura que te podamos apoyar, ¿va? Listo, José Jesús, entonces te sugiero que le envíes un mensajito a la psicóloga Gaby. Ahí están sus datos ahorita en pantalla. Ahora, con Joana Elena Ramírez. Hola, si yo soy una persona depresiva, ya que por mi trabajo me causa estrés, ya estoy con un tratamiento, pero siento que no funciona. ¿Qué puedo hacer? Mira, te sugiero que lo hables primero con el profesional tratante en esta situación y le compartas esto. Si estás tomando alguna medicación, muchas veces pues los medicamentos y al inicio cuando hay cambios de medicación surgen muchos efectos y si esto, no sé si te lo comentaron, pues si estás en un tratamiento farmacológico, revisa con el médico tratante o con el especialista o el psiquiatra la dosis si está siendo adecuada o no, porque no todos los medicamentos y dosis son igual para todos. Primera instancia sería eso. Si vas a atención psicológica, igual, háblalo con el psicólogo o psicóloga, porque probablemente el tipo de terapia o de medicamento que estás llevando para tus necesidades no es adecuado. Y después de hablarlo, si no ves un cambio, si no hay alguna sugerencia, contáctame y qué podemos hacer. Hay terapias de todo tipo, ¿no? O enfoques de terapias. Y lo que siempre es importante es hablar con el paciente de esta parte y ver si hace clic, porque también las terapias y los psicólogos hay muchos y pacientes también. Y es sentirnos cómodos o cómodas con este tipo de terapia que sea adecuado a tus necesidades. Después de hablarlo con los profesionales, si tú sigues teniendo alguna situación, no dudes en contactarme y vamos viendo cómo orientarte para buscar la mejor opción. Gracias, Gaby. Ahora nos pregunta Hilda Hernández. Hay pacientes que a veces no pueden pagar. ¿Los atienden así? Claro. ¿Y en dónde sería? Sí, hay algunas instancias. Lamentablemente hablamos que la depresión es un problema de salud pública y no está destinado el recurso adecuado. Hay instituciones como el DIF, como Salme y algunas otras, dependiendo del estado donde te encuentres, que pueden brindar ayuda a un bajo costo o gratuito. El detalle aquí es buscar la atención adecuada y el enfoque adecuado. Nosotros en CEO Innovación Educativa podemos hacer un intercambio con la persona de algún servicio, de alguna otra cosa que pueda brindar o algún servicio a la comunidad a cambio de alguna asesoría psicológica virtual o presencial. Gracias, Gaby. Ahora nos dice Norma Angélica Martínez. Para los que estamos en áreas críticas, ¿qué nos recomienda? Digo, hay muchas áreas críticas en el área de la salud. Aquí lo importante es revisar si dentro de este espacio laboral que tienes les dan descansos periódicos, les dan algún apoyo psicológico, alguna desactivación del estrés. Y algo importante que quisiera enfocar es que en las instituciones como hospitales y algunas instituciones como de paramédicos, Cruz Roja y demás, debiese existir, y no sabemos si al 100% en todos existe, una desactivación del estrés. Después de atender a un paciente o un caso o una jornada de trabajo, hay técnicas, una se llama debriefing, otra diffusing. Si quieren más información, igual podría ser un webinar aparte o mandarles información o alguna actividad o taller que podemos darles en CEO Innovación Educativa, pero es importante esa desactivación del estrés porque justamente cargamos muchas cosas. Estas técnicas son, la de diffusing es una técnica rápida donde yo mentalmente digo, a ver, esto es lo que pude hacer por el paciente o este día estuvo muy complicado, ¿qué puedo hacer para hablar y sacar eso emocional y no quede ningún residuo al irme a casa? El debriefing es una técnica ya más elaborada que conlleva un coordinador de esta técnica en los profesionales en una jornada laboral. Pero si no hay este espacio, yo lo que te recomiendo es ir a atención profesional y de ahí buscar si tienes alguna necesidad específica que atender. ¿Sale? El cuidado empieza por nosotros y es darle atención a esos cuidados y también revisar qué apoyos tengo yo de manera institucional donde trabajo.
Gracias, Gaby. Ahora nos pregunta Stephanie Saules, ¿la depresión es hereditaria? Hay estudios que mencionan situaciones genéticas, pero no necesariamente. Son situaciones aprendidas más que genéticas desde el enfoque que yo manejo. Son situaciones aprendidas porque sí hay carga genética, pero yo aprendo que es normal sentirte todo el tiempo triste y molesto y desmotivado. Y yo puedo aprender como niña que eso es algo regular y entonces siempre me siento así, porque es normal para mí haber aprendido eso en mi círculo familiar. Pero entonces luego voy a otro espacio que es la escuela y que es el trabajo y me sigo sintiendo todo el tiempo igual. Y hay otros factores orgánicos. Probablemente algo orgánico sí pueda haber, y alguna carga genética, pero también mucho aprendizaje que tenemos desde el núcleo familiar. Entonces aquí es importante por eso revisar. Hablábamos que la depresión tiene varios factores y habría que revisar qué está sucediendo. Bien. Adelante, Omar. Gracias. Nos pregunta Héctor Gregorio Ramírez, soy paramédico. ¿Puede repetir qué nos ayudaría después de atender un accidente? Claro. Hay una técnica y justamente en paramedicina yo me he dedicado a capacitación mucho en el área de paramedicina y lo que hacemos es enseñarle al paramédico varias técnicas, pero una de ellas es el debriefing. El debriefing es una técnica estructurada que J.T. Mitchell en los años de 1870 generó para las personas que vivían en guerra y los médicos. Esta técnica lo que hace es que al término de una guardia, un coordinador o líder del equipo haga una sesión general donde hablen de cuál fue la impresión en las atenciones que tuvieron, cómo se sintieron y tratar de dejar más la carga emocional que puedan llevar en ese momento y después disolver ese grupo. Lleva una serie de pasos, son 7, 8 pasos. Terminando esta disolución del grupo, tú te vayas a tu casa a descansar y dejar todo en el ámbito de trabajo y detectar posibles situaciones de riesgo en alguno de los compañeros, pero no en todas las instituciones o empresas se trabaja de esa forma. Si tienes alguna duda, contáctame y te puedo dar más información o podemos gestionar algún curso de capacitación en este sentido o en su defecto, igual que todo, recomendación de manera personal, busca qué apoyos necesitas y si es necesario en tu empresa o en la organización donde trabajes, proponer alguna de estas capacitaciones o buscar a algún especialista de la salud que esté dentro del área de trabajo. Gracias, Gaby. Ahora nos dice Virginia González, para mí es muy difícil vivir el hoy, controlar los pensamientos negativos, tanto del mañana como vivencias traumáticas de familia. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién puede ayudar? Busca un profesional del área de la salud de ya. La ansiedad, pensar como mucho o tener muchos pensamientos de qué va a pasar mañana puede hablar de síntomas de ansiedad. No, no te estoy diciendo que eres una persona ansiosa, pero son síntomas que hay que revisar. Ve atención o asesoría psicológica de ya. Te podemos recomendar de acuerdo al lugar donde te encuentres o tú busca al que consideres que sea mejor para ti. Pero es buscar de ya ayuda profesional. Gracias, Gaby. Ahora, Fernando Rodríguez nos dice, ¿se puede hacer uso de algunas técnicas de relajación como yoga, tai chi, incluso acupuntura? Así es, eso es muy bueno. Existen muchas técnicas de relajación, pero ¿cuál es la mejor para mí? Depende lo que me guste, depende mi personalidad, mi canal de aprendizaje. Existen muchas. Yo una que te puedo recomendar es si yoga, meditación, buscar en YouTube. La ventaja que tenemos hoy en día es la tecnología y su adecuado uso es beneficioso. Si yo en este momento pongo en el buscador de YouTube o de alguna aplicación de música, puedo buscar música para relajar y concentrarme. Y ya puedo estar escuchando en este momento y enfocarme en lo que estoy haciendo si soy auditivo y me gusta la música. Pero si no, puedo escuchar un audiolibro, un podcast. Puedo buscar en YouTube la técnica relajación muscular progresiva de Jacobson, hacerla al levantarme o al acostarme. No me gusta ninguna de esas cosas. Me gusta colorear, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta salir a caminar, pasear con mis perros, estar con mi gato. Estas cosas que a ti te gusten son técnicas de relajación al final porque te desconectan de todas estas situaciones y te concentran en cómo te sientes en ese momento.
Entonces, cualquiera de esas técnicas que mencionaste, y hay muchas otras más que nos pueden ayudar, pero eso es de acuerdo a los gustos personales de cada uno. De Adelante. acuerdo, Gaby. Muchas gracias. Pues son todas las preguntas. Sí recibimos mucho más felicitaciones, Gaby. Un tema muy interesante. Muchas gracias por el apoyo. Los invitamos a que sigan registrando a las ediciones que vamos a tener este año de Medical Expo, tanto en Guadalajara